Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. La guerra de los precios del petróleo está dañando la economía de muchos países. Dos son los protagonistas principales. De un lado, los Estados Unidos, que quisieron arrebatar el mercado de los hidrocarburos, y del otro, Arabia Saudita, que no está dispuesta a perder esa batalla. El abaratamiento del crudo es obra de este país, que puede producir a muy bajo costo. La caída del precio del barril abarata el suministro de energía para millones de personas, sí, pero también activa un efecto dominó que deteriora las finanzas públicas, daña la solidez económica y pone en riesgo la estabilidad política de varios gobiernos, el nuestro incluido. ¿Cuáles son las naciones que ganan y cuáles son las que pierden con los hidrocarburos baratos? ¿Cómo se reacomoda el tablero geopolítico a partir de esta revolución, de esta guerrilla energética? Para responder a estas interrogantes, hoy hemos invitado a Carlos Rodríguez, jefe de la redacción de Bloomberg News en México. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. After a year in which oil prices dominated the news, you might think the same issues will drive next year's energy stories. But if you just focus on oil prices, you'll miss the larger picture for 2016. Oil is still king. It's our single largest power source, and that's not going to change in 2016. Between high U.S. output, Iran probably resuming its exports, and Saudi Arabia lowballing to maintain market share, oil prices are likely to stay low for a while, which means less incentive to find an alternative. The wild card for oil in 2016 and beyond is how fast cars might start to run on electricity instead of gasoline or diesel. If and when we see a big shift, it may signal the true end of the oil age, but it won't be replaced by the solar age or the biofuel age or the wind age. It'll be replaced by all of them. Carlos, bienvenido a Los Corresponsales. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Tú conoces muy bien cómo está sucediendo este fenómeno global que nos trae en jaque a todos, la caída de los precios del petróleo. Decía yo en la introducción que un solo país, Arabia Saudita, ha sido capaz de bajar, de tumbar los precios del petróleo y justamente meter en dificultades a más de un gobierno. Yo quisiera saber si estamos diciendo lo correcto. ¿Le responsabilizamos a Arabia Saudita de esto? Yo diría que si quieres responsabilizar un país, debería de ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es ahí donde se empieza a dar una especie de boom de producción. Muy de una manera discreta, casi sin sentirse, empezamos a ver ahí que Estados Unidos, por la tecnología Shell, que pudo sacar petróleo de donde antes no podían, empezó a producir más, 1 millón de barriles más de lo que producía antes. Y eso pues espantó a Arabia Saudita y por eso es que dijeron, bueno, quieren competir estas pequeñas conmigo a ver quién aguanta precios más bajos. En términos coloquiales, Estados Unidos se quiso agandallar el mercado, pero a Estados Unidos le sale más caro sacar ese petróleo o sacar ese hidrocarburo que Arabia Saudita. Y es a partir de eso que que tomó ventaja. Exactamente. Estados Unidos pensaba que iba a seguir, bueno, las empresas de Estados Unidos, muchas de ellas pequeñas, pensaban, bueno, si está a 90, a 100 es un negociazo. Ahora, a 50, entonces Arabia Saudita dice, sí, a ver si resistes a 30. Sí. Y algunas de esas ya no están resistiendo, están quebrando y están cerrando campos. Entonces se trata un poco de balancear eso, de quién va a proveer mayor oferta de petróleo a precios más baratos. Ahora, esto parecía ser un pulso de dos naciones. Y con franqueza hay otros productores de petróleo que se están viendo afectados por este pulso entre Arabia Saudita y Estados Unidos. A ver, cuéntame un poco dónde están los demás. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está Irán? Ricardo, creo que esto es lo que nos demuestra qué tan secundarios son el resto de países, incluyendo a Rusia, a Venezuela, a México, donde pues pueden decir, o como diríamos coloquialmente, cantar misa, pero a final de cuentas es de acuerdo a lo que diga Arabia Saudita. Y a Arabia Saudita no le gustaba que ya estaban
cancelándole pedidos de petróleo porque ya había suficiente petróleo local en Texas. Entonces ellos van a aguantar hasta donde puedan. O sea, tú dices un pulso a 2 y los demás somos coro. Exactamente, porque ¿qué puede hacer? Por ejemplo, México, Ricardo, es decir, ¿México puede recortar producción? No, México ha recortado, pero no por querer, sino porque no puede producir más, lo mismo con Venezuela. ¿Cuánto le cuesta a Arabia Saudita producir petróleo? ¿4, 5, 6 dólares barril? Es muy probable que esté en ese nivel, está definitivamente abajo de los $10 por barril. Nadie tiene ese precio prácticamente. No, es decir, lo puedes ver, Pemex te hará el argumento que en algunos pozos tiene precios muy baratos, pero eso si no cuentas toda la logística necesaria para hacer que ese barril termine vendiéndose o usándose en una refinería. México, el problema es que buena parte de sus ingresos gubernamentales provenían del petróleo. Hablamos de un 33, 34%. Pero a ver, Arabia Saudita, el 80% de sus ingresos gubernamentales vienen del petróleo. Es decir, también su gobierno está sufriendo. Te vuelvo a preguntar, ¿cuánto puede aguantar el gobierno saudí con un barril a 20 dólares? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Muchos pensaban, bueno, solo es algo temporal y algo, pero creo que ya hay que aceptar que es algo estructural, porque si bien el mismo Arabia Saudita quizás no quiera este nivel, también ya está enfrentando problemas estructurales como el uso de energías alternativas. Entonces, cuando se comience a balancear ese exceso de petróleo que ya hay en el mercado, es decir, el petróleo ya hay de sobra, de aquí a que se balancea, quizás estamos hablando unos 3, 5 años, Ricardo, después empiezan a entrar otras energías alternativas que vuelven a disminuir un poco de esa demanda. Te detengo ahí porque vale la pena tocar ese tema que ya estás abordando, pero antes, hay crisis políticas muy severas por esta caída del precio del petróleo. A ver, Brasil se está derrumbando en buena medida porque influye el tema. No digo que fuera lo único, sí, pero claramente este es el torpedo en la línea de flotación. Brasil es un caso muy peculiar, pero creo que Venezuela es un caso muy claro, ¿no? Donde podían meter la pata económicamente en experimentos económicos probados que no funcionaban, pero no importaba porque tenían ese gran colchón de un petróleo a $90. Ahora que no existe ese colchón, pues están teniendo el agua hasta el cuello y si no es que más. Y son parte de los efectos de lo que está haciendo Arabia Saudita. Deja de ponerlo así, Brasil lo trae en la nariz, Venezuela lo trae al cuello. ¿Dónde lo trae México? ¿Dónde está el agua? Bueno, si me preguntas a mí, quizás la traemos ahorita a la altura del ombligo, y para el próximo año, que las coberturas ya no van a poder ser tan generosas, quizás llega hasta acá. Ahorita las coberturas nos salvan. ¿Me explicas un segundo a qué te refieres con las coberturas? ¿Qué son las coberturas? Es esa especie de seguro, se puede decir, que México compra cada año para garantizar que por lo menos a un precio mínimo puede vender su petróleo. En el campo antes se llamaba precio de garantía. Comprabas el precio de garantía para el tomate, el siguiente año va a estar a tanto kilo, y si no salía ese precio, te pagaban el resto. Exactamente, y ya tiene bancos que le van a pagar, que el año pasado le pagaron porque se vendió más barato de lo que México había garantizado, de lo que le habían garantizado a México. Este año va a ser la misma historia, pero ya el próximo año es muy difícil que te vendan un seguro tan generoso cuando el incendio ya empezó en la casa de al lado. Ahora, esto mete presión no solamente sobre las finanzas gubernamentales, sino sobre la economía mexicana, porque los que iban a invertir en México dicen, bueno, pero este país ya no está tan bien protegido por el petróleo. Secretaría de Hacienda te responde, no se preocupe, porque por la vía de impuestos ahora sí estoy compensando. Desde Bloomberg, ¿cómo se ve esa compensación? ¿Cierta o un poco maquillada? Mira, desde Bloomberg y lo que nos dicen inversionistas, analistas, esa tan criticada reforma fiscal, no cabe duda que eso es lo que nos va a permitir que el agua citalada que llega acá no llegue acá. A ver, ¿hizo bien entonces la Secretaría de Hacienda con esa reforma? Sí, hay un poco que el timing puede ser un poco hasta coincidencia, ¿no? Porque cuando se hizo la reforma fiscal, ni siquiera en ese momento esperaban que el petróleo llegara a esos niveles. ¿Qué es lo que está permitiendo? Compensar parte de lo que ya no se vende el petróleo caro, por lo menos estás compensándolo manteniendo la gasolina a altos precios. Es decir, el agua no nos va a llegar más alto que aquí. Por lo menos esa es la esperanza y va a depender de muchos otros factores. Afortunadamente, este tipo de experiencias forzan a México a cambiar, a no hacerse un país tan petrolizado. Ya las habíamos tenido antes y de hecho por eso tenemos un turismo más desarrollado u otras economías, industrias más desarrolladas. Y esto nos va a obligar a hacer esa diversificación más intensa. Vi ahora esta película estupenda sobre lo que llaman la verdadera historia de Moby Dick. Si la viste, donde cuentan cómo la grasa de ballena
era la que permitía en el siglo XIX, el siglo XVIII, XIX, que se movían las economías. Sí. Y bueno, finalmente los hidrocarburos sustituyeron la grasa de ballena para iluminar las casas, para iluminar las calles. Bueno, hoy estamos en una transición de ese tamaño y nos dicen que el petróleo va a pasar a segundo nivel de importancia porque el gas será la próxima revolución energética. Te pregunto si esta crisis va a acelerar la llegada del gas como sustituto del petróleo. Si hablamos de gas, entonces seguimos hablando de hidrocarburos y sigue siendo parte de la misma fórmula. Sí, pero tenemos más gas en América de lo que tenemos petróleo. Sí, pero para otras regiones del mundo no es la misma realidad y estas alzas siguen pagando gas caro. Sorprendentemente, a pesar de que el petróleo ha bajado y el gas también ha bajado, no sigue siendo tan rentable para ellos solo apostar por gas. Hay otras energías que les pueden ser más rentables. Todo depende de la fórmula, la región geográfica y también del tipo de industria que lo requiere. Es decir, no puedo simplemente sustituir el petróleo con el gas y lo que sigue. No, exactamente. Es decir, yo he visto muchas presentaciones, Ricardo, de donde se habla precisamente de ese cambio de pasar a una nueva realidad, pero incluso los expertos más optimistas sobre energías alternativas siguen aceptando que vamos a seguir dependiendo de hidrocarburos. Una mezcla de gas, petróleo, pero es muy difícil. Lo único razón por la que hay un exceso de gas, bueno, porque hay un gas barato en Norteamérica, es porque era muy rentable sacar ese shale en gas, porque con el poquito petróleo que te salía en esa extracción, el gas era como que tu ganancia extra. Ese petróleo ya te garantizaba una rentabilidad y el gas era como tu ganancia extra. Pero cuando ahora puede ser al revés. Pues ahora que el petróleo te está dando tan poquito, pues el gas no puede que ya no te sea tan interesante. Ahora, explícame una cosa. ¿Es cierto que los depósitos de gas en Canadá, en Estados Unidos, en México, son muy importantes y que incluso podrían ser tanto o más importantes que el gas que hay justamente en los otros países petroleros, en Arabia Saudita, Irak, Irán, Qatar, etc.? Quizás no tanto, pero su volumen sin duda lo hace y lo lleva al grado de que hay que pensar esto. El mayor consumidor de hidrocarburos es Estados Unidos. Por eso era el importador, por eso veíamos sus conflictos geopolíticos en Medio Oriente y todo eso. Hoy por hoy ya está llegando a un nivel de autosuficiencia. Por lo menos en Norteamérica, contando a su socio Canadá y México, ahí se mantiene un balance y es precisamente ayudado por esa abundancia de gas. Pero te repito, la razón por qué se estaba sacando tanto gas es porque era rentable gracias al crudo que acompañaba ese gas. Ahorita ya no es muy rentable. ¿Qué otras fuentes de energía quieres aplaudir? A ver, la nuclear tiene mala fama, aunque podría ser, francamente, una alternativa interesante. La eólica va despegando de a poco y se requieren superficies que todavía no han sido construidas. ¿Dónde estás viendo esas otras fuentes? Son debates muy intensos. Lo que te voy a decir un poco, los datos económicos que nos dicen, lo que ve Bloomberg. Para un país como México, si quiere alcanzar las metas de energía limpia que tiene pactadas o de energía alternativa, sin duda, la única manera para llegar realísticamente a eso va a ser agregar capacidad nuclear. Nuclear, sí, sea, de Laguna Verde 2, 3, 4 y 5. Exacto, la Laguna Verde tiene capacidad para otros 2 reactores y eso te daría un salto, porque el resto de tecnologías, aunque sean rentables, la cantidad, la velocidad que se van agregando al sistema para agregar esa generación es muy lenta, Carlos, no se consigue. Te sigo con el razonamiento económico, pero también tenemos que meter razonamiento político. ¿Tú ves condiciones políticas en México para lanzarnos al crecimiento del parque nuclear energético? Si tú me preguntabas hace 2 años, veo condiciones políticas para que se aprobara una reforma constitucional para abrir el sector energético, te hubiera dicho no. Entonces, de la necesidad virtud. Exactamente, y tiempos como los actuales hacen reflexionar mucho y quizás si se están dando cuenta que las inversiones que esperaban para campos petroleros no llegan al nivel que esperaban, pues van a tener que ser más abiertos para otras tecnologías. Y no nada más nuclear, está geotérmica, que ya se lanzaron algunos campos, pero también eso solo te va... Muy pequeño. Aún cuando consigas... Y eólica también es muy pequeña. Exactamente, y solar lo mismo. Hay controversias actualmente sobre los incentivos fiscales. No sé qué tanto apetito del gobierno haya para dar deducciones fiscales cuando lo que menos tiene es capacidad de solventar eso. Carlos, te agradezco la claridad, la precisión para explicar temas que son complicados
Y este espacio queda abierto. Te volveremos a invitar porque vamos a dedicarle muchas horas más a hablar de los hidrocarburos, a menos que en Arabia Saudita pase algo distinto, cosa que no se ve pronto. O en Estados Unidos. Nos debes esa. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Canal 13, Los Corresponsales.